En la cena del 30º aniversario de mis padres, aparecí con traje y corbata. Mi asiento se lo habían dado al nuevo novio de mi hermana. Mamá dijo, no tienes acompañante, así que quédate de pie por ahora. Todos se rieron, incluso mi papá. Sonreí, saqué el sobre con los $2000 que iba a regalarles. Y lo guardé de nuevo en mi chaqueta. En realidad, dije, creo que me guardaré esto para alguien que me reserve un asiento. Entonces me di la vuelta para irme. De repente, todos entraron en pánico. Espera, no tienes que irte. Pero yo ya estaba llamando al camarero para cancelar mi parte de la cuenta. Siempre decían que la familia permanece unida. Que no importa cuán dura se ponga la vida, tu sangre estará allí para respaldarte. Solía creer eso ciegamente, estúpidamente, como un perro que persigue el mismo palo, sin importar cuántas veces lo golpearan en la cara con él. Me llamo Connor. Tengo 27 años, y he sido el callado de la familia desde que tengo memoria. No soy el niño de oro, tampoco la oveja negra, simplemente ruido de fondo. Educado, responsable, el que llega a tiempo y recuerda los cumpleaños de todos, pero que de alguna manera siempre termina sosteniendo la cámara en lugar de estar en la foto. Y tal vez eso esté bien cuando tienes 10 años. Tal vez esté bien cuando solo intentas sobrevivir a la secundaria. Pero a los 27, cuando tus propios padres no te guardan un asiento en su cena de 30º aniversario, es cuando empiezas a preguntarte para qué demonios has estado presentándote todos estos años. Permítanme retroceder un poco. Soy el hijo del medio, mi hermano mayor es Zach, y mi hermana menor es Mia. Al crecer, siempre sentí que el foco de atención familiar no podía estirarse lo suficiente para cubrirnos a los tres. Así que aprendí a vivir en las sombras. Zach era el prodigio académico, el que no podía hacer nada mal, mientras que Mia era el pequeño tornado encantador que, de alguna manera, se libraba de todas las consecuencias. No estaba amargado por eso, no realmente. Imaginé que todos tenían un papel que desempeñar. Y el mío era ser el constante, el confiable, el tipo con el que se podía contar para limpiar el caos. Pero últimamente, había empezado a darme cuenta de lo conveniente que eso se había vuelto para todos los demás. De cuán invisible me había hecho solo para mantener la paz. Mis padres, Mark y Linda, son ese tipo de pareja que hace que todo parezca fácil desde fuera. Novios desde la secundaria, se casaron jóvenes, construyeron una vida juntos. Pero si rascas bajo la superficie, empiezas a ver las grietas. Como mamá no puede pasar 2 horas sin criticar a alguien. Como papá se desconecta de cualquier conversación que no gire en torno a él. Como ambos tienen esa extraña forma de usar la cortesía como arma. Creciendo, aprendí que decepcionarlos no se veía como gritos o portazos. Se veía como silencio. Silencios largos y prolongados que te decían que no valías el aliento. Y cuando toda tu familia se comunica con indirectas pasivo-agresivas y sonrisas apretadas, empiezas a interiorizar la idea de que estar callado es la opción más segura. Aún así, lo intenté. Realmente lo hice. Me gradué con honores, conseguí un trabajo sólido en finanzas, obtuve mi propio apartamento, me mantuve fuera de problemas. Cada día festivo, me aseguraba de estar allí. Incluso cuando tenía que saltarme vacaciones o retrasar planes con amigos, cada cumpleaños, cada día de la madre, cada día del padre, nunca perdí una llamada. Nunca aparecí sin un regalo. No era ostentoso al respecto. No necesitaba aplausos. Solo quería ser visto. Así que, cuando mis padres anunciaron que iban a organizar una gran cena para celebrar su 30º aniversario, pensé, tal vez esta sea mi oportunidad de sentirme parte de la familia por una vez. No solo el observador educado, no solo el que aparece y se desvanece en el fondo. Decidí que los sorprendería con algo especial, $2000 en efectivo, cuidadosamente guardados en un sobre con bordes dorados. No era solo un regalo. Era un gesto, una forma de decir, veo todo lo que han hecho, y los aprecio, incluso si nunca me lo dicen de vuelta. Incluso había escrito una nota corta dentro, gracias por mantener a esta familia unida, incluso cuando no fue fácil. Llegué al restaurante temprano esa noche. Traje y corbata, zapatos lustrados, corte de pelo reciente, todo el paquete. Quería causar una buena impresión. El lugar era exclusivo, de esos donde la iluminación es suave y donde los cubiertos realmente importan.
Estaba nervioso, pero en el buen sentido. Emocionado, incluso. Llamé con antelación para confirmar la reserva, asegurándome de que mi nombre estuviera en la lista. Pero cuando entré y le dije al anfitrión a quién era, me dio una sonrisa confusa. «Oh, ¿eres Connor?» Ya están sentados. Mesa para 11. Parpadeé. ¿11? Ella asintió. Sí. Se acaban de sentar hace unos minutos. La seguí a través del comedor, esquivando mesas, con el estómago apretándose lentamente con cada paso. Y entonces los vi, toda mi familia, reunida alrededor de una larga mesa rectangular. Mis padres en el centro, Zach y su prometida a su derecha, Mia a su izquierda, tíos, tías, incluso un par de amigos de la familia. Todos estaban allí, excepto que faltaba una silla. No, borra eso. Una silla estaba muy ocupada por un tipo que nunca había visto en mi vida. Estaba sentado junto a Mia, con la mano descansando casualmente en el respaldo de su silla, riéndose de algo que ella acababa de decir. Veintitantos años, un tipo con aspecto artístico, con anillos en cada dedo y una camisa demasiado llamativa para un lugar como este. En el momento en que me detuve al borde de la mesa, todos se giraron. Mi mamá me dio esa misma media sonrisa que siempre hacía cuando llegaba un segundo demasiado tarde. Mi papá levantó su copa en un gesto perezoso. Y Mia, ella realmente tuvo la audacia de saludar con la mano. «Oh, Connor», dijo mamá, como si yo fuera un camarero inesperado con la cesta de pan. «No pensamos que vendrías tan arreglado». Miré la mesa de nuevo, miré al tipo en mi asiento, miré las 11 sillas ocupadas. «¿Dónde debería sentarme?», pregunté en voz baja. Mamá parpadeé como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. «Bueno, realmente no planeamos acompañantes, cariño». «No traje a nadie», dije. «Solo soy yo». Ella miró al tipo junto a Mia, luego de vuelta a mí. «¿Cierto?» «Bueno, solo quédate de pie por ahora». «¿De acuerdo?» «Veremos si el camarero puede traer otra silla más tarde». Y entonces sucedió. ¿La risa? Esa suave onda de diversión alrededor de la mesa, Mia riéndose detrás de su mano, uno de mis tíos murmurando, «pobre chico», en voz baja. Incluso mi papá, no una risa completa, pero el tipo de mueca que decía que también lo encontraba divertido. Y yo simplemente me quedé allí, con el calor subiendo por mi cuello, con ese sobrepesado en el bolsillo de mi chaqueta. El sobre que de repente se sentía ridículo. Que se sentía como un premio de consolación para tontos. Forcé una sonrisa, porque eso es lo que haces cuando eres el callado, cuando te has entrenado para nunca hacer una escena. Pero algo se rompió en ese momento. Algo afilado y definitivo. En realidad, dije, metiendo la mano en mi chaqueta, creo que me guardaré esto para alguien que me reserve un asiento. Guardé el sobre de nuevo en mi bolsillo interior y me di la vuelta para irme. Detrás de mí, escuché a mi mamá gritar mi nombre. Escuché el arrastrar de sillas mientras la gente intentaba levantarse. Escuché a alguien decir, «Espera, espera. No tienes que irte». Pero yo ya estaba haciéndole señas al camarero. «Oye», dije cuando se acercó. «¿Puedes cancelar mi parte de la cuenta?» «No la necesitaré». Y ahí fue cuando realmente comenzó el caos. Y aquí es donde se pone interesante. No esperaba que el silencio me siguiera fuera de la puerta. Imaginé que habría risas a mis espaldas, o tal vez disculpas susurradas que nadie tenía la intención de cumplir, pero no, estaba tranquilo, como si el aire se hubiera vuelto rancio en el momento en que me fui. Caminé por la cuadra, me aflojé la corbata y encontré un banco frente a una boutique cerrada con uno de esos relojes antiguos en la vitrina. 6:44 de la tarde. Simplemente me senté allí un rato, viendo el segundero avanzar, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. No estaba enojado, al menos no de la forma en que la mayoría de la gente se enoja. No hubo explosión, ni ira hirviente. Fue más como una erosión, como si algo dentro de mí se hubiera estado desgastando silenciosamente durante años. Y esta noche, finalmente colapsó. Ese sobre en el bolsillo de mi chaqueta se sentía más pesado a cada minuto. Lo saqué y miré la letra. La mía, cuidadosamente garabateada en el frente, para mamá y papá, 30 años fuertes.
Había practicado esa línea 3 veces antes de escribirla. Ahora se sentía vacía, barata. No abrí el sobre. Tampoco lo rompí. Simplemente lo miré fijamente hasta que mi teléfono vibró. Mía, Connor, vuelve. No seas dramático. Resolveremos algo. 3 minutos después. Zach, vamos, hombre. No hagas que esto se trate de ti. Y finalmente, mamá, por favor, no nos arruines esta noche. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo una petición para dejar de ser un inconveniente. Y tal vez eso fue lo que más dolió. Con qué facilidad convirtieron su descuido en mi drama. No respondí. Pasaron un par de días después de la cena. Nadie llamó. Nadie vino a verme. Imaginé que tal vez necesitarían algo de tiempo para calmarse o reiniciarse, pero el silencio simplemente se alargó más. La única persona que se comunicó fue mi tía Julie, la hermana menor de papá. Ella no estuvo en la cena. Vive a 2 estados de distancia, pero vio las fotos que Mia publicó y notó que yo no estaba en ninguna de ellas. ¿Estás bien, cariño?, decía su mensaje. Usualmente estás en primera fila con tus padres. Dudé, luego le dije la verdad en el tono más mesurado que pude lograr. Ella respondió con una sola frase que golpeó más fuerte de lo que esperaba: siempre has sido al que dan por sentado. Se me quedó grabado. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar. No externamente. Nadie en mi familia cambió repentinamente su comportamiento. Pero internamente, comencé a rebobinar todos los pequeños momentos que había dejado pasar a lo largo de los años. Como la vez que me ascendieron y nadie en el chat grupal de la familia respondió, o la Navidad que volé a casa desde el otro lado del país solo para descubrir que a Zach le habían dado la habitación de invitados porque necesitaba espacio para estudiar, así que tuve que dormir en el sofá. O como Mia había tomado prestado mi coche durante la universidad sin preguntar y acumuló una multa por exceso de velocidad que tuve que pagar porque ella estaba teniendo una semana difícil. Dejé pasar todo eso. Me dije a mí mismo que no tenían malas intenciones, que no valía la pena hacer una escena. Pero cuando lo juntas todo, te das cuenta de que no solo fuiste pasado por alto. Eras invisible. Una semana después de la cena, Mia apareció en mi apartamento. Escuché sonar el timbre y no me moví. Lo tocó de nuevo. Luego otra vez. Finalmente contesté por el intercomunicador. ¿Qué quieres? «Guau, qué grosero», dijo ella. Te traje tu Tupperware del mes pasado. Pensé que lo querrías de vuelta. Hice una pausa, luego le abrí. Una parte de mí quería ver su cara, ver si parecía aunque sea remotamente culpable. Cuando abrí la puerta, ella sostenía un solo recipiente de plástico en una mano y un frappuccino en la otra. Pasó por mi lado como si fuera la dueña del lugar. «Huele a que has estado viviendo de comida para llevar», dijo, arrugando la nariz. «He estado ocupado», respondí, cerrando la puerta. Ella puso el recipiente en la encimera de la cocina y se apoyó en ella. «Entonces, ¿ya terminaste de ser dramático?» La miré fijamente. «¿Crees que yo soy el dramático?» «Oh, vamos, Connor. Fue solo un problema de asientos. Hiciste una gran escena por nada». «Nada», dije, con la voz baja. «Le diste mi asiento a un tipo que nunca he conocido, y mamá me dijo que me quedara de pie». «Vale, pero no es como si pensáramos que realmente aparecerías solo. Les dije que probablemente traerías a esa chica con la que estaba saliendo. Rompimos hace 2 meses. Se lo dije a mamá». Ella agitó una mano. «Bueno, nadie sigue el ritmo de tu vida amorosa. Es confuso». «No es confuso. Simplemente no es digno de chismes. Así que, todos olvidan que existo». Eso la hizo pausar. Dejé que el silencio se mantuviera. Quería que ella se sentara en él por una vez. Ella puso los ojos en blanco. «Lo que sea». «Mira, mamá se siente mal». «Más o menos». «Pero que te fueras de la cena y actuaras todo misterioso con esa cosa del sobre. Eso fue mezquino». Levanté las cejas. «¿Mezquino?» «Sí. Los hiciste quedar mal frente a todos».
El tío Tom dijo que siempre has sido un poco sensible. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Correcto, dije. ¿Y alguien preguntó por qué traje el sobre? Ella se encogió de hombros. Imaginé que era alguna nota dramática o algo así. Eran $2000. Ella parpadeó. ¿Qué? Iba a darles $2000. Como agradecimiento por todo, por criarnos, por aguantar toda la mierda con la que han lidiado. Quería mostrarles que me daba cuenta, que me importaba. Mia se quedó callada. Lo tenía todo planeado, continué. Iba a dárselo durante el postre. Hacer un brindis. Algo bonito. Algo que me hiciera sentir que importaba. Ella miró hacia su bebida. Entonces, ¿realmente no se lo vas a dar ahora? Me reí. ¿Crees que se lo ganaron? Quiero decir. Ella dudó. Siguen siendo nuestros padres. Sí, dije. Lo son. Ella se fue unos minutos después. No dijo adiós. Solo salió arrastrando los pies como si estuviera avergonzada o molesta. Tal vez ambas cosas. Y por primera vez, no me sentí culpable por dejar que la puerta se cerrara tras ella. Pero ese no fue el punto de quiebre. Eso llegó unos días después. Era un sábado por la mañana. Acababa de regresar del gimnasio y estaba en medio de preparar café cuando mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram, @mia_livinglarge te etiquetó en una publicación. Hice clic por costumbre y me congelé. La publicación era una foto de Mia y su nuevo novio. El mismo tipo de la cena. Estaban parados frente a un SUV blanco brillante y nuevo, con un enorme lazo rojo en el capó. La descripción decía: cuando tu familia sabe cómo tratarte como a una reina. Gracias mamá y papá por el regalo de boda anticipado. Los amo. Bendecida mimada primero_la_familia, la miré fijamente, la releí, traté de racionalizarla. ¿Un regalo de boda anticipado de nuestros padres? ¿Un SUV nuevo? Me desplacé por los comentarios. Amigos felicitándola. Emojis. Alguien bromeando sobre si su novio también consiguió uno. Y entonces lo vi. El comentario de mamá, publicado hace solo 10 minutos, solo lo mejor para nuestra niña. Siempre nos has hecho sentir orgullosos. Eso fue todo. Ese fue el momento. Ese fue el maldito punto de quiebre. Todos los años de ser el callado. El que nunca causaba problemas. El que nunca pedía nada. Y aquí estaba ella, con 6 meses en una relación con un tipo que nadie conocía, y recibiendo un coche de los mismos padres que no se molestaron en reservarme una silla. Ni siquiera sentí enojo al principio. Fue algo más profundo, algo más frío, como un corte de nervios. Me di cuenta entonces y allí que yo no era parte de esta familia de la manera en que pensaba que lo era. Yo era un marcador de posición, una conveniencia, un accesorio de fondo en la celebración de otra persona. Cerré la aplicación, miré la pared durante mucho tiempo. Luego abrí mi portátil, entré en mis registros financieros y comencé a hacer algunos cambios. Algunos pequeños, otros masivos. Verán, lo que mi familia no sabe, lo que nunca se han molestado en preguntar, es que me ha ido bien. Silenciosamente, sin fanfarria. Ese ascenso hace 2 años, no fue a asistente de gerente como ellos asumieron. Fue a socio. Y las inversiones paralelas de las que nunca hablé. Digamos que no pierdo el sueño por los pagos del coche. No saben que tengo 2 propiedades bajo una sociedad limitada, LLC. Que tengo un fondo de emergencia de 6 cifras. Que he estado contribuyendo a un fideicomiso familiar que comencé por si algún día tenía hijos propios a los que cuidar. No saben nada de esto porque nunca les importó lo suficiente preguntar. Pero yo había terminado de quedarme callado, terminado de interpretar el papel del fantasma educado. Y si pensaron que regalar mi silla fue un error, estaban a punto de descubrir qué sucede cuando el hijo invisible finalmente decide ponerse de pie. Después de esa publicación en Instagram, algo en mí se endureció. Desearía poder decir que marché directo a la batalla, con la cabeza en alto, listo para confrontar cada injusticia y reclamar mi valor. Pero así no es como funciona la vida real. Así no es como funciono yo. Verán,
Cuando has pasado años entrenándote para mezclarte, para mantener la paz, para cargar el peso sin pedir ayuda nunca, el punto de quiebre no te convierte en un guerrero de la noche a la mañana. Primero, te rompe. El día después de que Mia publicó esa foto, llamé al trabajo para reportarme enfermo por primera vez en 4 años. Ni siquiera mentí. Le dije a mi gerente que necesitaba un día. Él no hizo preguntas. Tal vez pudo escucharlo en mi voz. Pasé todo el día en pantalones deportivos, con las persianas bajadas, el teléfono apagado, cuidando un dolor de cabeza que no podía quitarme. No se trataba solo del SUV. Se trataba de todo lo que representaba. Cuán alejado estaba realmente de la familia a la que seguía intentando impresionar. No me conocían. No realmente. Y tal vez nunca lo habían hecho. Esa comprensión se sintió como duelo, como llorar a alguien que todavía estaba vivo. No comí mucho esa semana. Fui al trabajo en piloto automático. Las reuniones se volvieron borrosas. Perdí una fecha límite por primera vez desde que fui contratado. Nadie me regañó, pero pude sentir el cambio, las cejas levantadas, los mensajes de texto educados y preocupados. Los ignoré. Luego vino el golpe final, el que arrancó el último hilo de ilusión. Fue un sábado por la mañana de nuevo. Acababa de empezar a sentirme bien, como si estuviera arrastrándome lentamente de vuelta a la normalidad. Incluso hice planes para almorzar con mi amigo Tyler, alguien que me conocía desde la universidad y que siempre me había señalado las tonterías de mi familia, incluso cuando yo intentaba defenderlas. Pero entonces mi teléfono vibró. Papá, oye, pregunta rápida. Tu mamá está preocupada. ¿Acaso cancelaste accidentalmente el depósito directo para el fondo de vacaciones familiar? La cuenta está congelada. Miré el mensaje. Fondo de vacaciones familiar. Ahí fue cuando recordé que lo había configurado hace 3 años. Después de ese viaje incómodo a Colorado donde mamá terminó poniendo la mayoría de los gastos en su tarjeta de crédito y pasó toda la semana haciéndonos sentir culpables por ello, me ofrecí a ayudar. Sugerí crear un fondo al que todos pudiéramos contribuir, algo de lo que pudiéramos echar mano cuando quisiéramos hacer algo en familia. Me ofrecí a administrarlo. Al principio, todos aportaron, $50 aquí, 100 allá. Pero con el tiempo, Zach y Mia dejaron de contribuir, y yo me hice cargo silenciosamente. Automáticamente, cada mes, yo ponía $300, a veces más. Nadie preguntó nunca. Nadie me agradeció nunca. Ahora, 3 años después, el saldo había crecido a casi $12,000. Y simplemente lo retiré todo. No por rencor, ni siquiera por venganza, solo porque no quería financiar a una familia que no me veía. Respondí simplemente, no fue un accidente. Y lo cerré. La burbuja de escribiendo apareció, desapareció, reapareció. Luego finalmente, papá, ¿no crees que eso es un poco extremo? No respondí. 2 horas después, recibí un mensaje de Zach. Zach, ¿qué es eso que escucho de que cortaste el fondo de vacaciones? Sabes que estábamos planeando un viaje a Aruba este año. Quería reírme. Estábamos planeando. La última vez que revisé, yo estaba financiando. Ninguna disculpa, ninguna curiosidad, solo derecho. Borré el hilo sin responder, pero el peso de todo me alcanzó esa noche. No pude dormir, no pude pensar con claridad. Mi apartamento se sentía más pequeño. Mi vida se sentía más pequeña. Había pasado años tratando de probarme a mí mismo ante personas que ni siquiera me conocían. Y en el momento en que dejé de ser útil, no fui nada para ellos. Esa noche, toqué fondo. Lloré más fuerte de lo que lo había hecho en años. No solo por tristeza, sino por agotamiento. Por cargar con las expectativas de todos los demás mientras ignoraba mis propias necesidades. Por creer que si trabajaba lo suficientemente duro, si aparecía lo suficiente, si daba lo suficiente, me amarían de vuelta de la forma en que yo los amo. Pero tocar fondo tiene una forma curiosa de darte claridad. No te miente. No endulza las cosas. Simplemente se sienta allí contigo, contundente e implacable, hasta que decides si te vas a quedar abajo o vas a escalar. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me duché, limpié el apartamento, saqué la basura,
cambié las sábanas. No fue un gran gesto, solo un reinicio. Una señal para mí mismo de que no iba a dejar que esto me definiera. Luego abrí mi portátil y me puse a trabajar. Revisé mis cuentas bancarias, cerré las vinculadas a cualquier cosa relacionada con la familia. Redirigí todo mi correo a un servicio digital. Contraté a un contador público, CPA, para separar mis finanzas personales de los enredos persistentes de mi familia. Cancelé las transferencias automáticas a los fondos universitarios de las sobrinas con los que había estado ayudando aparte. Cada pequeña atadura, cada hilo financiero que había estado usando para mantenerme conectado, los corté. Y cuando terminé, sentí algo que no había sentido en años. Libre. Esa semana, finalmente le conté todo a Tyler. Nos reunimos para cenar en nuestro lugar habitual de barbacoa coreana. Y sobre un plato chisporroteante de bulgogi, lo expuse todo. La cena, el SV, el fideicomiso, los mensajes, el fondo de vacaciones. Él no interrumpió. Solo me dejó hablar. Cuando finalmente hice una pausa, negó con la cabeza. Has estado cargando a esta gente como peso muerto, hombre. No sé cómo duraste tanto tiempo. Yo seguía pensando que si solo hacía un poco más. No, dijo él firmemente. Te han estado mostrando quiénes son durante años. Simplemente no querías creerlo. Tenía razón. Terminamos nuestra comida, y en el camino de regreso a mi coche, dijo algo que se me quedó grabado. Ya no les debes tu silencio. Esa noche, comencé a escribir un diario. No de una manera demasiado sentimental, sino solo para procesar. Escribí todo lo que había estado conteniendo. Cada momento de invisibilidad, cada herida. Cada vez que había sido ignorado, descartado o utilizado. No lo censuré. No lo edité. Simplemente dejé que se derramara. Las páginas se convirtieron en entradas. Las entradas se convirtieron en estructura. La estructura se convirtió en claridad. Eventualmente, me di cuenta de que no solo me estaba desahogando. Me estaba reconstruyendo. Lentamente, silenciosamente, ladrillo a ladrillo. Los siguientes meses fueron transformadores. Me volqué en el trabajo, no como una distracción, sino como una afirmación. Comencé a ser mentor de asociados junior, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había hecho tiempo. Lancé una pequeña iniciativa de educación financiera en mi comunidad, ayudando a jóvenes adultos a aprender sobre crédito, ahorros e inversiones. Se sintió bien dar, pero esta vez bajo mis propios términos. Recibí una llamada de mamá durante el segundo mes. Dejé que fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje preguntando si estaba bien, dijo que me extrañaba, dijo que las cosas habían estado raras últimamente y esperaba que pudiéramos hablar. Pero no dijo lo siento, no mencionó la cena, no preguntó cómo estaba yo realmente. No le devolví la llamada. Una semana después, Zach me envió por correo electrónico un documento de Google, una especie de hoja de cálculo sobre las contribuciones de regalos familiares para las fiestas. Tenía mi nombre en una pestaña, $250 sugeridos para mamá, 200 para papá, 150 para mía. Lo cerré sin leer más. En su lugar, doné $5.000 a una organización local sin fines de lucro de cuidado de crianza en honor a los niños que nunca consiguen un asiento en la mesa. No se lo dije a nadie, no publiqué sobre ello, pero por primera vez en años, sentí que finalmente estaba poniendo mis recursos donde importaban. Comencé terapia 2 veces al mes al principio, luego semanalmente. Fue difícil, pelar capas que ni siquiera sabía que tenía. Pero también fue liberador. Aprendí a convivir con la incomodidad, a nombrar el duelo que sentía por mi familia, a aceptar que a veces las personas te aman solo cuando es conveniente para ellas, y eso no es tu culpa. Un día, mi terapeuta me preguntó, si nunca cambiaran, si nunca se disculparan, ¿podrías seguir estando completo? Me tomó unos segundos responder. Sí, dije. Porque finalmente dejé de esperar a que ellos definieran mi valor. Y esa es la verdad. Dejé de intentar ganar un asiento en una mesa que nunca fue construida para mí. En cambio, comencé a construir la mía propia. 3 meses después, fui invitado a la fiesta de compromiso de Mia, una invitación formal enviada en un sobre lavanda con papel de oro.
La tarjeta era gruesa, del tipo por el que pagas extra. En la parte inferior, en letra cursiva diminuta, se leía, cena familiar. Después de la recepción, asientos limitados. Había un código QR para confirmar asistencia. Lo escaneé, dejé la página en blanco, pero envié algo por correo. Un sobre con bordes dorados similar al que había llevado a la cena de aniversario. Dirigido a mamá y papá. Dentro había una nota simple, me guardé un asiento. Ustedes simplemente nunca me buscaron. Sin dinero, sin culpa, solo la verdad. La caída no fue rápida. No fue llamativa, pero fue real. Y ahora el ascenso había comenzado. La fiesta de compromiso estaba programada para el segundo sábado de septiembre. A mediados de agosto, todavía no había confirmado mi asistencia. No porque estuviera indeciso, sino porque ya sabía que no iría. Había dejado de esperar un cambio de mi familia. Dejé de esperar que se despertaran un día y me vieran como algo más que el que siempre recoge los platos rotos. Lo curioso es que, una vez que dejé de esperar que me incluyeran, finalmente vi lo fácil que había sido para ellos excluirme. Cada interacción era condicional. Cada contacto era solo una introducción a una petición. El SV, el fondo de vacaciones, la hoja de cálculo con mi nombre pegado en ella. No era familia para ellos. Era infraestructura. Pero ahora tenía algo que nunca me había permitido sentir antes, influencia. La libertad de alejarme me había dado la mente más clara que jamás había tenido. No estaba enojado. No estaba emocional. Estaba enfocado. Y no tenía ninguna intención de ser vengativo. No quería lastimar a nadie. Pero quería enviar un mensaje. Uno que no pudieran ignorar. Uno que no fuera tomado a risa, pasado por alto o reempaquetado como si yo fuera sensible. Quería que lo sintieran. No solo la ausencia de mi dinero o presencia, sino la realidad de quién era yo, a quien habían pasado por alto durante tanto tiempo. No el callado, no el ayudante, no el plan de respaldo, sino al que subestimaron. Y la fiesta de compromiso de Mía, ese era el lugar perfecto para empezar. Sabía que sería extravagante incluso antes de recibir la invitación. Ella siempre había soñado en grande. Nuestros padres permitían sus delirios de grandeza, pero la verdad es que ella era buena manipulando la percepción. Todo tenía que ser un momento con ella, un espectáculo. Desde la publicación del SV con su descripción hasta sus almuerzos de cumpleaños con temática pastel, Mía había convertido toda su vida en un feed de Instagram curado. Y ahora estaba comprometida con un tipo llamado Derek, que trabajaba como estratega creativo para una marca que ni siquiera pude encontrar en Google. Investigué un poco y descubrí lo que eso significaba, autónomo, mayormente desempleado y durmiendo en sofás antes de conocer a Mía. No dije nada al principio. No era asunto mío hasta que recibí una llamada de mi prima Rachel. Rachel siempre había sido uno de los pocos miembros de la familia que realmente me veía. No éramos súper cercanos de niños, pero ella era del tipo que preguntaba cómo estaba yo realmente y escuchaba de verdad. Se había perdido la cena de aniversario debido a un viaje de trabajo, y no había estado en ninguno de los eventos posteriores desde entonces. Pero llamó de la nada un jueves por la tarde. Escuché lo que pasó, dijo ella. En la cena. Lo del asiento. Me reí amargamente. Las noticias vuelan. Fue cruel, Connor. Y honestamente, no me sorprende. He visto cómo te tratan. Solo lamento que le haya tomado tanto tiempo a los demás darse cuenta. Hablamos durante casi una hora. Le conté sobre el sobre el SV, sobre el fondo de vacaciones, y ahí fue cuando soltó algo que no había escuchado antes. Sabes que Derek le pidió dinero a tu papá, ¿verdad? Parpadeé. ¿Qué? Sí. Aparentemente, ha estado promoviendo esta idea de startup, algún tipo de estudio de marca para influencers o lo que sea, y le pidió al tío Mark una pequeña inversión. Solo me enteré porque mamá escuchó a tu mamá despotricando sobre cómo a Connor probablemente no le importaría cubrirlo si se le pidiera amablemente. Me recosté en mi silla, atónito. ¿Realmente dijeron eso? Sí. Asumieron que cambiarías de opinión, que te sentirías culpable y vendrías al rescate eventualmente, como siempre haces. Ese fue el momento en que todo encajó.
La fiesta no era solo una celebración. Era una trampa para mí. Otra oportunidad para atraerme, engancharme y hacerme financiar la fantasía de otra persona mientras sonreían a través de ello como si fuera normal. No iba a dejar que eso sucediera, pero tampoco iba a ignorar la invitación. No, eso sería demasiado fácil. En cambio, iba a presentarme. No físicamente, no con un traje, sino de una manera que nunca olvidarían. Comenzó con una lista de invitados. Le pregunté a Rachel si tenía acceso a ella, y lo tenía. Mia la había compartido con orgullo con algunos miembros de la familia para presumir de lo exclusivo que sería el evento. Tuve una copia en una hora. 82 nombres. Comencé a revisarlos. Familia, amigos, parientes lejanos, algo de gente de Derek. Entonces noté una entrada que me hizo pausar, señor y señora Hastings. Ese nombre me sonaba familiar. Busqué en mis archivos mentales. Y entonces recordé, en la universidad, había hecho una pasantía en una firma boutique de gestión de patrimonio. Uno de nuestros clientes había sido un inversor tranquilo pero poderoso llamado Peter Hastings. Poseía acciones en una docena de empresas tecnológicas y tenía la reputación de respaldar proyectos apasionantes si le gustaban las personas detrás de ellos. Aparentemente, Derek también le había estado presentando ideas a él. Ahora, eso era interesante. Me comuniqué con un antiguo colega de esa pasantía. No habíamos hablado en un tiempo, pero probé suerte. Oye, envié por mensaje de texto. Pregunta al azar. ¿Peter Hastings sigue trabajando con Elite Private Investments? La respuesta llegó en minutos. ¿Lo hace? De hecho, viene a hablar en nuestra reunión de exalumnos el próximo mes. ¿Qué? Solo quería asegurarme, respondí. Tomé nota. Luego dirigí mi atención a Derek. Tiré de cada hilo que tenía, busqué sus redes sociales, realicé verificaciones de antecedentes, encontré antiguos registros comerciales. Resulta que Derek había lanzado 2 LLC separadas en los últimos 3 años. Ambas estaban ahora inactivas. Una de ellas tenía un pequeño rastro de quejas en un foro de autónomos, diseñadores gráficos sin pagar, facturas perdidas, promesas rotas. Nada ilegal, pero lo suficientemente sospechoso. Archivé todo. Mientras tanto, programé una reunión con mi contador y un abogado con el que me había conectado recientemente a través de un evento local de networking para startups. Redactamos documentación limpia y blindada de mi desvinculación de todos los fondos relacionados con la familia. No quería que hubiera lugar para reclamos, suposiciones o falsas expectativas. Luego abrí una nueva cuenta de correo electrónico, anónima, limpia, inrastreable. La usé para enviar una invitación propia. Fue para el señor y la señora Hastings. Solo un párrafo, sin amenazas, sin acusaciones. Antes de comprometerse con cualquier apoyo financiero en la celebración del compromiso de Mia y Derek, tal vez deseen solicitar una revisión de antecedentes de las aventuras empresariales anteriores de Derek. Un tercero neutral ha compilado documentos verificables disponibles bajo petición. Adjunto había un enlace seguro. Protegido por contraseña. No sé si lo abrieron. Nunca recibí confirmación, pero sé que les di la opción. Eso era todo lo que necesitaba. Pero no había terminado. 2 semanas antes de la fiesta, hice una visita discreta al lugar. No estaba en el comité de planificación oficial, pero un amigo mío trabajaba para el mismo espacio de eventos. Le pedí un favor, solo un vistazo al diseño, una idea de dónde estaría la gente, quién hablaría, los tiempos, el orden de los brindis. Y ahí fue cuando me enteré de algo deliciosamente perfecto. Habría una pantalla de proyector durante la cena. Aparentemente, Mia quería reproducir una presentación de diapositivas, un montaje de su viaje con Derek. Fotos de la infancia, imágenes de la propuesta, TikToks tontos. Era su estilo característico, dramático, grandioso, narcisista. Tomé nota del formato del archivo, y luego hice mi propia versión. Parecía idéntica al principio. La misma tarjeta de título de apertura, las mismas primeras fotos, una imitación perfecta de su tono y estilo. Pero a la mitad, las imágenes comenzaban a cambiar. Clips de las páginas de las LLC inactivas de Derek, capturas de pantalla de quejas, fragmentos de estados financieros que no cuadraban del todo.
Silencioso, clínico, innegable. Y luego una última imagen, una foto de la cena de aniversario, la mesa larga, todos sonriendo, yo parado detrás de ellos sin silla. Ese fue el último cuadro. Guardé el archivo, lo bloqueé con contraseña y lo almacené en un USB disfrazado en un estuche que decía presentación final noche del evento. No planeaba usarlo. No a menos que tuviera que hacerlo. Porque esto no se trataba de sabotaje. Se trataba de posibilidad. De crear un momento donde yo tuviera el control, donde la dinámica de poder pudiera cambiar, aunque solo fuera por un respiro. Y si no tenía que usarlo, entonces igual me alejaría sabiendo que podría haberlo hecho, y eso por una vez sería suficiente. La pieza final de la trampa llegó 3 noches antes de la fiesta. Recibí un mensaje de texto de mamá. Mamá, nos encantaría verte en la celebración de Mia. Te hemos guardado un asiento. Emoticono cara sonriente. Miré el mensaje, luego respondí, ¿a mí? Gracias. Estaré allí. La noche de la fiesta de compromiso de Mia llegó con cielos cristalinos y una brisa lo suficientemente fresca para recordarte que el otoño se acercaba. El lugar, un espacio de eventos estilo viñedo a 1 hora de la ciudad, estaba decorado como un tablero de painte extraído a la vida. Luces de cadena zigzagueaban a través del patio. Linternas alineaban el camino hacia el área de recepción. Había una pared de flores con un letrero de neón dorado que decía Derek y Mia por siempre y un carrito de champán atendido por un camarero con guantes blancos. No habían escatimado en gastos, excepto, por supuesto, cuando se trataba de mí. No recibí una bolsa de bienvenida personalizada como los otros miembros de la familia. Mi tarjeta con el nombre en la mesa de recepción faltaba. El personal corrió y escribió una a mano cuando aparecí. Les di una sonrisa educada. No estaba ofendido. De hecho, era perfecto. Me había vestido para la ocasión, no para destacar, sino para mezclarme. Traje azul marino, sin corbata, cabello bien peinado, nada llamativo. Estreché manos. Sonreí. Acepté abrazos de parientes lejanos que no había visto en años. La gente seguía diciendo cosas como, qué alegría que pudieras venir, y te ves tan adulto ahora. La mayoría de ellos no habían hablado conmigo desde 2019. La parte de la cena de la velada estaba organizada en un salón de baile con paredes de vidrio que daba al viñedo. Mesas largas, centros de mesa a la luz de las velas, uno de esos cuartetos de cuerda contratados que toca a Taylor Swift como si fuera Mozart. Me sentaron en el extremo izquierdo, tercera mesa desde el frente, junto a una prima lejana y su marido somnoliento. Desde donde estaba sentado, tenía una vista clara de la mesa principal donde Mia y Derek se reían como la realeza. Mis padres estaban sentados a su lado, brillando de orgullo. Las mismas personas que una vez regalaron mi asiento como si fuera nada. Aún así, sonreí, comí mi risotto, hice una pequeña charla. Porque esta noche no se trataba de amargura. Se trataba de claridad. La cena avanzó. El vino corría libremente. Comenzaron los brindis. Zack dio un discurso soso y demasiado largo sobre el legado familiar y el apoyo a los sueños. La mejor amiga de Mia lloró durante el suyo y los llamó almas gemelas. Como, literalmente. Luego vino el brindis final. Mi mamá se puso de pie. Estaba radiante en un vestido plateado, con el cabello en un elegante recogido, la imagen de la gracia maternal. Levantó su copa, y su voz se transmitió por la habitación con una confianza ensayada. Solo quiero decir lo orgullosos que estamos de ver a Mia convertirse en la mujer que es y ahora encontrar un compañero como Derek. Bueno, es el sueño de todo padre. Hemos visto su dedicación, su pasión, su futuro, y creemos en ello de todo corazón. Hizo una pausa para dar efecto. Es por eso que, como parte de nuestro regalo, los estamos ayudando a dar el siguiente paso. La startup de Derek se lanzará este otoño con el apoyo total de la familia. Aplausos. El tintineo de copas. Mia sonreía radiante. Derek asintió solemnemente como si acabara de aceptar un premio Nobel. Yo no aplaudí, no porque estuviera amargado, sino porque sabía lo que venía después. Antes del postre dijo Mia, agarrando el micrófono, tenemos una cosa más. Un pequeño vistazo a nuestra historia. Las luces se atenuaron.
El cuarteto de cuerda se cayó. La pantalla del proyector bajó del techo como un telón de teatro. Mia le entregó al DJ un elegante USB negro, excepto que no era su USB. Era el mío. Había visto el cambio ocurrir 15 minutos antes. La presentación real se quedó en la cabina del DJ, y la mía, casi idéntica en todos los aspectos, fue deslizada en su mano cuando preguntó cuál usar. Ni siquiera lo cuestionó. Pon la que dice presentación final noche del evento, le había dicho. Él asintió, distraído. Entendido. Y ahora la pantalla cobró vida. Las primeras diapositivas eran dulces, fotos de bebé de Mia, imágenes de la infancia, una toma de Derek arrodillado en la playa, su tema musical sonando suavemente detrás. La gente sonrió, rió, brindó. Entonces el cambio. La siguiente diapositiva era una imagen de la primera LLC inactiva de Derek, con logotipo y todo. La confusión se extendió por la habitación. A continuación vino una captura de pantalla de un tablero de disputas de autónomos. Alguien llamada Carla reclamando que le debían $4.000 por 6 meses de trabajo. Luego otra, luego otra. La música se cortó. Ahora el silencio llenaba el aire. La pantalla pasó a una declaración de impuestos, 0 ingresos reportados durante 2 años consecutivos. Luego una imagen fija de Derek tomada de una historia pública de Instagram de hace 2 años, sentado en un jacuzzi con la leyenda, viviendo la vida financiada por inversores, nena. Jadeos, murmullos. El proyector se detuvo en una última imagen, una fotografía de la cena de aniversario. La que Rachel había tomado sin saberlo desde el otro lado de la habitación. 10 sillas, una persona de pie. Yo de pie detrás de todos ellos, sonriendo educadamente, olvidado. Vi cómo la cara de mi madre palidecía, como Derek se inclinaba hacia adelante, susurrándole algo frenéticamente a Mia mientras el DJ se giraba hacia la cabina, totalmente perdido. Él no había tocado nada. La habitación estaba congelada, y yo me puse de pie. No alcé la voz. No necesitaba hacerlo. Lo intenté, dije en voz baja pero firme. Traté de ser parte de esta familia. Me presenté. Perdoné. Pero algunas personas solo te ven cuando necesitan algo. Nadie habló. Me volví hacia mis padres. Traje un sobre a su cena de aniversario. Tenía $2.000 dentro. Le dieron mi asiento a un extraño. La tía Julie jadeó suavemente. Rachel parecía atónita pero no sorprendida. Continué. Dijeron que yo era dramático, sensible, que hice que se tratara de mí. ¿Pero esta noche? Esta noche se trata de claridad. Miré directamente a Derek. Hice un poco de tarea. Nada personal, solo hechos. Y si el señor Hastings todavía estuviera aquí, espero que haya tenido la oportunidad de verlos también. La cara de Derek se había quedado completamente en blanco. Mia estaba echando humo, siseándole algo por lo bajo. Agarró su bolso, lo abrió de un tirón y sacó frenéticamente su teléfono. Terminé mi copa de vino. Ya no estoy pidiendo un asiento, dije. Traje mi propia mesa. Y salí caminando. Detrás de mí, la habitación estalló. Primero en susurros, luego en voces alzadas en pánico. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Había dicho lo que necesitaba decirse. Les había mostrado quién era. No un felpudo, no una cuenta bancaria, no un marcador de posición. Había terminado. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sin parar. Llamadas de mamá, de Zach, incluso un mensaje de voz de Derek tratando de aclarar cierta confusión. Los bloqueé a todos. Mia no llamó. En cambio, publicó una declaración en Instagram más tarde esa semana. A veces la gente proyecta sus inseguridades. Nosotros nos elevamos por encima. El amor gana. Los comentarios estaban limitados. Los me gusta fueron menos de lo habitual. 3 semanas después, escuché de Rachel que los Hastings se retiraron discretamente de las negociaciones, que la startup de Derek perdió a sus otros 2 patrocinadores, que la fiesta de compromiso se había pasado $8.000 del presupuesto, y que mamá y papá estaban luchando para cubrirlo. El SV fue devuelto, el contrato de arrendamiento terminado. En cuanto a mí,
Estaba bien. Más que bien. Comencé a pasar más fines de semana en eventos comunitarios, eventualmente lanzando una organización local sin fines de lucro que ofrece programas de educación financiera para adolescentes que salen del sistema de cuidado de crianza. La llamamos First Seat, primer asiento, porque todos merecen uno. En nuestra primera recaudación de fondos, alguien preguntó si mi familia asistiría. Sonreí. No dije. Finalmente hice espacio para las personas que me ven. Y ese fue el final.